qué se está escondiendo? Es que tengo miedo. Tengo mucho miedo. Julio no hace nada. No. Soy grande nomás, pero no. Pero nada que Muchas ver, Julio, gracias. ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar de nuevo acá con ustedes y hablándoles un poco de terror, ya que se acerca Halloween. No, es que lo que pasa es que realmente Pero, es que te dejamos miren. comprometidos la semana anterior De todas maneras. y después nos arrepentimos. Exacto. ¿Qué querés que le diga? A ver, les comento. Vamos a hablar de Halloween, película de 1978 dirigida por el gran John Carpenter. Bueno. ¿La ubicaban? ¿La conocen? Sí, claro. O sea, por la historia y bueno, por el tipo, digamos, de la máscara. Michael blanca, Myers. Michael, Myers. por supuesto. Sí. Oye, y además tantas sagas que hay de la misma película de Halloween. Sí. Mira, esta película es bien interesante porque salió en 1978, una película que marcó un antes y un después en el cine de terror de bajo presupuesto en Estados Unidos, que provenía más como del cine exploitation. Ya. El cine exploitation es aquel cine un poco de bajo presupuesto que se hacía mucho en los autocines norteamericanos, donde trataba temáticas que tenían que ver con temas sexuales, crímenes violentos, etcétera. Ya. Y de este género o este ámbito del cine surgió el subgénero slasher, cuyo principal representante o piedra angular fue Halloween de 1978 de John Carpenter. El género slasher tiene que ver con un personaje que es el que causa todo este problema o no, a cuando se refiere a slasher. A ver, el subgénero slasher tiene varias como atributos. Primero que nada son películas que muestran a una especie de psicópata, a una fuerza maligna que nunca vamos a conocer en pantalla cuáles son sus motivaciones o lo por qué hay detrás. Es una máquina de destrucción. Por ejemplo, el personaje de Michael Myers es un hombre que finalmente desde chico comete un crimen, lo encierran, escapa en la noche de Halloween buscando a su hermana perdida, que es Laurie Strode, el personaje de Emily Curtis, y finalmente Michael Myers es un hombre que simplemente lo único que busca es destruir y matar. Claro. Sin una motivación en particular, ¿no? Porque hay no ninguna se puede motivación. ver. Exacto, no hay ninguna motivación y muchas veces el subgénero slasher en los años, a fines de los años 70 y principios de los 80, lo consideraban que era un tipo de cine un poco misógino porque eran personajes que usualmente mataban mujeres, etcétera, Ya. pero es muy distinto eso, habla mucho de empoderamiento femenino, claro. No, mucho más allá de eso, también podemos observar que una evolución del cine del terror en términos de un terror real. Exacto. Es un terror más tangible, Exacto. si lo vemos a diferencia de Hitchcock, por ejemplo, que ahí se ve la evolución clara. Mira, muy bueno lo que tú dijiste de Hitchcock. Acá hay unas cosas bien interesantes. El subgénero slasher bebe o toma dos películas claves del año 1960. Psicosis de Alfred Hitchcock, protagonizada por Janet Leigh, la mamá de Jamie Lee Curtis. No es accidental que No es Jamie Lee Curtis accidental que esté esté acá. en del 78. Ahí Y están. también El Mirón de Michael Powell. Dos películas que fueron bien interesantes, bien complejas, muy bien criticadas en su momento, excepto un poco El Mirón. Y bueno, y finalmente es una película que muestra a este monstruo que es Michael Myers, que finalmente se muestra y se esconde y se mueve por vecindarios a la luz del día. Claro. Vemos un tipo de terror más convencional. Un vecindario un poco que es acechado por este personaje, pero ojo, que es un subgénero que también habla mucho del empoderamiento femenino. Siempre acá se habla de la idea del final girl. ¿Qué significa esto? Que finalmente la sobreviviente, la que logra finalmente destruir al monstruo, al boogeyman, el monstruo del saco, es finalmente una mujer, en este caso Jamie Lee Curtis. Oye, y perdona. No. Y el tratamiento del suspenso cuando lo vemos como género, ¿cómo se trabaja? Porque ahí veo claramente, por ejemplo, en Hitchcock y otro que veamos como líneas de terror, te muestran la escena antes, tú la visualizas, la internalizas. En este caso, ¿qué es? Mira, es bien interesante porque John Carpenter, un cineasta que se hizo muy famoso en la década de los 80, con Halloween ocupa mucho el suspenso. Finalmente el personaje de Michael Myers, vemos que él está acechando a los personajes, acechando a Jamie Lee Curtis, y no lo vemos hasta bien entrada la película. Y él juega mucho con el tema de las sombras en las noches, juega un poco también con lo que podría pasar. Por ejemplo, hay unas tomas donde Michael Myers al principio, cuando comete los asesinatos, nos ponemos en la mirada, visión, en la visión de su cómo lo máscara, ve él, en exacto. su máscara, cómo lo ve él. Y eso fue muy innovador en su época. Claro. Oye, Julio, ¿qué pasa con cuando uno ve películas antiguas, en particular las primeras, que, bueno, se mete el típico asesinato con el cuchillo, qué sé yo, y se ve un efecto especial
quizás lo vemos hoy y dice, ay, como que uno le da un poco de risa por el efecto especial, qué sé yo, pero para la época eso era fuerte. Sí. O sea, ver, digamos, el salpicón de sangre, qué sé yo, evidentemente el cuchillo enterrado. El ketchup, o sea, finalmente, el ketchup. claro, a ver, lo comentaba con el tema del gore, que es este género que es donde uno evidentemente ve hueso, qué sé yo, qué sé yo. Entonces, ¿para la época estaba bien esto o todavía sigue siendo de bajo presupuesto? A ver, estas eran películas de bajo presupuesto. Recordemos que Halloween apenas costó $300,000, una suma de cantidad mínima, y logró recaudar $70 millones. Imagínate. Con esto las productoras de cine de esa época vieron que aquí tenían una oportunidad de oro, y surgieron un montón de películas que seguían más o menos la misma fórmula, como Martes 13, con Jason Voorhees, entre otras. Pero esto que tú decías de la sangre, claro, Halloween destaca porque son crímenes bien violentos, pero tampoco hay tanta sangre. Después empezó a subir eso a principios de los años 80. Exacto. Y finalmente, este subgénero slasher lo que trataba de mostrar era qué película era capaz de mostrar el asesinato más enmarañado, más complejo, más llamativo, desde sierras, desde cuchillo, desde machete. Bueno, finalmente es un ámbito, el tema de los efectos especiales de maquillaje, bien importante. Recordemos que el mundo de slasher, o el subgénero slasher, aparecieron talentos como el maquillador Tom Savini, muy importante. Exacto. Música también asociada. Música asociada, que las bandas sonoras. Cuando vemos esta película que es de culto, Halloween ya es de culto, ¿por qué podríamos decirlo y por qué tendrían que seguir ciertas líneas de terror verse reflejadas en Halloween? A ver, Halloween era una película de culto, en la época fue mal criticada, pero después empezó a tener muchos adeptos, sobre todo porque había un planteamiento más artístico por parte del director John Carpenter. Quería involucrar algunos conceptos, justamente del suspenso que estaban hablando, medio hitchcockiano un poco al principio. Por otro lado, también son películas que generan mucho interés, porque la gente se encariña con estos personajes, estos asesinos seriales, medio con estas fuerzas sobrenaturales, que es pura maldad. Michael Myers, recordemos que es la encarnación del mal. Y finalmente la gente empieza a crear una especie de culto en torno a estos personajes. Recordemos que el personaje Michael Myers tiene esta máscara que no se ve, y mucha gente ocupa mucho el ámbito de los cosplays. ¿Ubican los cosplays? Que se visten como Michael Myers, van a los estrenos de cine vestido de Michael Myers, y se crea una franquicia en torno al ámbito de Halloween, con diversas películas, y el cineasta David Gordon Green, bueno, la reactualiza con una nueva trilogía de 2018. Hace poco estrenaron la última parte en 2022. Que se escapa de la línea de la historia, ¿no? En el fondo toma cuando termina esta primera película del 78. De alguna forma se salta todas las otras películas que vinieron en los años 80. Claro. Pero resulta, y lo interesante de la nueva trilogía, que se nota mucho cariño por el material original. Hay mucho amor, mucha dedicación, mucho respeto. Por una fanaticada tremenda a nivel mundial en torno a este tipo de cine. Oye, pero igual ha ido evolucionando el personaje. Yo me acuerdo, bueno, al principio había este tipo de como de terror. Hay imágenes donde está el personaje principal, no sé, en la ventana, mira de reojo y está ahí. Exacto. Después que tendiendo la ropa, está ahí. Lo que tú dices, genera como lo que tú dices, Giancarlo, es muy interesante, porque justamente esa es la particularidad de John Carpenter, mostrar al personaje Michael Myers finalmente acechando el personaje Laurie Strode, sin hacer nada en particular, sin hacer nada, pero mostrándose quieto, acechando con esta máscara que nunca vamos a ver qué está pensando o cuál es su verdadero rostro que hay detrás. Oye, efectivamente es quizás uno de los primeros directores que toma la visión como de cámara central, de como visión del personaje. No necesariamente el primero que lo toma, pero en términos de terror, el que se hizo más famoso por tomarlo por las técnicas de esa época. Ocuparon Steadicam, que es esta máquina que en el fondo se proyecta en torno a un cinturón y la cámara va viajando, va siguiendo en movimientos más suaves. Pero se había hecho un poco en el cine negro lo de la cámara subjetiva en los años 30, 40, pero John Carpenter lo lleva al cine de terror, que eso fue bien llamativo. Oye, pero al final ya el Myers termina con una sierra. Hay películas que más adelante al final termina con una motosierra, o sea, ya era como... O sea, ¿evoluciona en su maldad finalmente o no? Evoluciona en su maldad, pero lo interesante de Michael Myers como personaje es que nos llama mucho la atención este asesino escondido detrás de la máscara. No sabemos qué piensa, qué se comporta, qué es lo que lo inspira a buscar al personaje de Laurie Strode,
quiere matarla. Aparte que hay otros factores interesantes. Halloween, que por ejemplo es el personaje de Donald Pleasence, que hace el doctor Loomis, ¿Ya? que es este doctor que trata de investigar y de escribir qué es Michael Myers. Y en una parte de la película que es bien interesante es que el doctor Loomis dice que Michael Myers representa la maldad pura, sin ningún porqué detrás. Ah, ya, solo maldad. Y eso es lo que fascina a este subgénero. Eso es porque tantos fanáticos siguen este género y ven a Michael Myers que destroza distintos personajes adolescentes. También, ojo, Halloween 1978, pero el subgénero slasher empezó a subir como la espuma, a ganar mucho dinero para las productoras en los años 80, pero también tuvo harta polémica, porque era un cine, como tú decías, Giancarlo, con mucho gore, con mucha violencia, y finalmente muchos personajes como de la cultura popular, hasta el viejo Pascuero, hasta personajes como tradicionales, también lo empezaron a meter en estas epopeyas de terror. Y recordemos que en los años 80 es la época del conservadurismo del Ronald Reagan, el presidente norteamericano. Entonces la sociedad norteamericana, había marchas multitudinarias, llamados telefónicos, para en el fondo tratar de bloquear este tipo de películas. Eso el año 84, 85. Pero después volvió a surgir. Y cuando el subgénero slasher volvió a surgir, con la trilogía Scream, la primera, la de la máscara con la boca abierta, Wes ¿no? Craven en los años 90. Claro. Entonces ahí volvió un poquitito con otro tipo de personaje bastante interesante. Que finalmente era como lo, o sea, si lo podemos englobar, es como lo mismo, ¿no? Era el personaje que asesina personas con una máscara, que no sabemos quién es. La diferencia es que al final logramos saber quién es, qué lo motiva y todo, ¿no? Que no lo van a decir ahora por si hay alguien No, pero me refiero vamos a hacer que... spoilers. Mira, ¿sabes lo interesante? Muy pegadito a lo que lo interesante de estas películas, Giancarlo y Caro, que finalmente nosotros como público nos relajamos al ver un poco este tipo de películas, nos ponemos nerviosos, vemos cosas espantosas, pero de alguna forma se proyectan nuestros instintos más primitivos, como que purgamos un poco cosas que obviamente en el día a día no se pueden hacer y moralmente son inconcebibles, pero de alguna forma se produce una especie de exploración y un disfrute de alguna manera de parte de los espectadores. Los espectadores ven este tipo de películas y las ven desde la perspectiva de lo que representan. Ahora bien, como crítico de cine yo les digo que este tipo de películas, si bien muchas veces son denostadas por la crítica especializada, puedo decir que son películas que tienen mucho valor artístico, muchas cosas interesantes. John Carpenter es un gran director de cine que, por ejemplo, es tremendamente admirado en Francia. Y recordemos que el año 1991 ganó el Oscar a Mejor Película, una película de terror, algo inconcebible, El silencio de los inocentes, que también habla de un psicópata, habla de algo... Es la misma línea en el fondo. Es un poco la misma línea, toma de ahí. Entonces, finalmente, este es un cine que hay que querer, que hay que volver a analizar, ver, y uno lo disfruta bastante. Uno busca de alguna manera desconectarse con este tipo de películas y que te produzcan miedo, que es una sensación que a nosotros como espectadores nos gusta mucho. Claro, un poquito. Un poquito, no tanto, dices tú. Nos gusta sentir el miedo controlado. Exacto. Si eso es. Sí, sabemos que no pase de la pantalla de cine. Que no pase de la pantalla, y bueno, cuando pase la pantalla está el juego más interesante. Exacto. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué tenemos acá? Esta tremenda pieza. A ver, si la gente quiere explorar más acerca del subgénero slasher, sobre Halloween, sobre Pesadilla en la calle Elm, sobre Viernes 13 o Martes 13, les recomiendo este documental que se llama Going to Pieces, The Rise and Fall of the Slasher Film. Aquí te habla mucho respecto de los protagonistas, directores, cineastas, de en qué consiste este subgénero y cómo fue desarrollándose y funcionando. Y si uno quiere explorar un poquito más, les recomiendo este libro de Roberto Barreiro que se llama Máscaras, Machetes y Masacres, Historia de Slasher, de la editorial Cuarto Menguante. Muy buen libro. Buenísimo. Pero si quieren volver un poco a este cine, primero Halloween de John Carpenter en 1978 y ahí empezar a ver. Hoy podemos ver la saga completa, está en las plataformas digitales. Para poder ver desde la 1, 2, así. Exacto. Vamos. Y lo único que digo, a mí me encanta, por ejemplo, el personaje de Michael Myers. Reconozco que hasta tengo el disfraz de Michael Myers. En ciertas ocasiones, para Halloween. Un segundo, Julio, pero tú tienes como la me falta el cuchillo. Pero yo me voy, el cuadro, la cámara. Permiso. Pero finalmente lo que le quiero decir un poco al público, a los televidentes que nos ven, que aprecien este tipo de películas. Esta película se conecta mucho con la infancia de muchos de nosotros, cuando fuimos al cine, cuando éramos jóvenes, con nuestros papás, con nuestros amigos, y es un cine que también de alguna manera tiene mucho aporte desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico, unas más que otras, pero Halloween es una película piedra angular del cine de terror estadounidense,
un antes y después a fines de la década del 70 y que catapultó a la fama a la reina del grito de aquella época, la Jamie Lee Curtis. Oye, pero este Halloween, la primera, no tiene... En la mañana, mire, curioso, estaba yo conversando con la Marce, me decía que no nos gustaba mucho esto del scream, digamos, que uno va... ¡ah! Te pega un sustón así encima. Eso, yo le decía, mira, me gusta mucho. Este en particular no tiene eso. Al principio, las primeras, ¿no? Era como todo muy mucho suspenso, qué sé yo, y al final ya después, pum, lo mató y ya... Mucha sombra, mucho seguir al personaje en esta ciudad. Lo interesante acá, como les decía, acá al principio, gran parte de la película sucede a la luz del día. Exacto. Y generalmente las películas de terror de los años 70 y 60 eran estos escenarios góticos mostrando monstruos, lo sobrenatural en escenarios realmente fantásticos. Claro. Aquí vemos a un asesino serial o a un psicópata sin motivación alguna, una fuerza bruta entrando a la vida normal de cada uno de nosotros, y eso es lo que nos asusta y nos perturba. Eso es lo que perturba. Dijiste, ocupaste muy bien la palabra, igual que las pesadillas. Bueno, hay distintas películas de terror que abordan ese terror psicológico también, de situarnos y hacernos parte. Me gustaría, Julio, que en algún minuto abordáramos terror en Chile. Terror en Chile, terror en Chile, quizás los pocos exponentes que tenemos de terror en Chile. Hay varios. Jorge Holguín ha hecho un trabajo, pero realmente ahí con muy poco apoyo algunas veces, y con muy poco presupuesto, etcétera. Hay varios exponentes por ahí del cine de terror chileno, y es un género que, si bien involucra no tanto dinero, o uno puede hacerlo con bajos recursos, es bien entretenido. La gente que trabaja en cine de terror, actores, cineastas, lo pasan muy bien. Hay cineastas que se caracterizan por trabajar el género de terror en su filmografía. Entonces, para este 31 de octubre, recomendado por Julio Bustamante, Halloween 1978, pero también vayan a los cines a ver la última parte de la trilogía de David Gordon Green. Maravilloso, Julio, muchas gracias. Muchas gracias, Giancarlo Caro. Espero que no se hayan asustado demasiado. No. Yo estoy un poquito con las patitas temblando. Eso que no vino con la máscara. ¿Te imaginas que vino con la máscara ya? La tentación era muy grande venir con la máscara ahí. Hoy invitado, por supuesto, por favor, a que siga encantado. Felices. Muchas gracias. Felices, Julio, nosotros de tenerte acá. Bien. Y... Yo te defiendo. Defiéndeme. Te defiendo, no pasa nada. No hay nadie bajo la cama. Oye, lo que pasa es que aparte que Julio la cuenta de una manera que uno queda como... A mí me encantan las películas. Usted vea esa película, sí está buena. Buena recomendación de Julio Bustamante. Buena recomendación. Nuestro crítico de cine. Sí, aprovecha este Halloween para ver todas las películas de terror, me encantan. Exacto. Sí. La de Halloween. De Halloween. ¿Sabes qué?